Debemos de vivir en la voluntad de Dios y de darle el honor y la gloria. Dice aquí, estoy 3:20 de 1 Corintios, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Debemos de darle el honor y la gloria a Dios en el nombre de Jesucristo. Le digo a este hermano, busca una iglesia, porque la iglesia donde estás te debe de ayudar. Pero como no, los hermanos no ofrendan, los hermanos no diezman, y cuando quieren ayuda, quieren que uno supla sus necesidades de ellos. Y eso no es así, no es bíblico. Que nosotros suplamos las necesidades de alguien más. Debemos de ser responsables en lo que Dios nos ha puesto en el nombre de Jesucristo. Debemos de ser responsables en lo que Dios nos ha llamado a que hagamos en el nombre de Jesús. ¿Tú crees que yo agarro mis teléfonos y les escribo a los hermanos para, oye hermano, no tengo qué comer, oye hermano, ayúdame con eso, oye hermano, ayúdame? No, no es así. Lo digo en serio, no es así. No estoy llamando a todos y que denme y ayúdenme, no hago eso. Porque sé que no es agradable delante de los ojos de Dios. Sé que no es agradable para Dios en el nombre de Jesucristo. Abstengamos de toda especie de mal, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amados, yo os ruego como a peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne, porque los tales batallan contra nuestra alma. Primera de Pedro 2:11. Estoy en Romanos 6:1-14, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Contesta, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Pregunta otra vez, ¿cómo viviremos en él? Vuelve a preguntar, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Contesta, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo murió, como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿En vida qué? Nueva, en la voluntad de Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su reacción. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñaría más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. En cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús Señor nuestro, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ¿qué? La ley, sino bajo la gracia del Señor, dándole el honor y la gloria al Señor, sabiendo. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En la de su resurrección.
nosotros debemos de vivir para la gloria de Dios y saber que ahora el que nos ha justificado y salvado es el Señor Jesucristo, si es que lo ha hecho en nuestras vidas. Y si no, debemos de rendirnos a Él y pedirle su ayuda para que Él lo haga en nosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué digo que sí Él lo ha hecho en nuestras vidas? Porque muchos dicen que lo ha hecho, pero no ven la palabra. Muchos dicen que Él ya lo hizo, pero no hay frutos. No hay cosas reales en sus vidas de arrepentimiento, no hay frutos dignos de arrepentimiento. Un hermano dice, pero yo tengo los frutos del Espíritu. Y no hace nada. No va al culto, pero no tiene ningún fruto de que Dios le dé una iglesia, o que tenga una radiodifusora, o que esté transmitiendo, o que haga algo, o que esté evangelizando en las calles tan siquiera, o algo que esté haciendo. Y él confunde los frutos del Espíritu con que Dios traiga frutos de lo que Dios está haciendo en su obra a través de su vida de él en el nombre de Jesucristo. Y le digo, nunca va a pasar nada si no obedeces. Si no obedeces, el Señor no va a hacer nada. Porque el que necesita salvación eres tú. Y el que necesita hacer las cosas eres tú. Y el Señor, cuando te aprueba, Él te abre las puertas y ventanas de los cielos. Y derrama bendiciones hasta que sobre y abunde, para que tú des a los demás, para que tú les ayudes a los demás. Pero yo a veces les digo a los hermanos, hagan esto para Dios, y se enojan conmigo, piensan que yo los estoy mandando, y cuando les pasan cosas lloran. Cuando les pasan cosas, ellos lloran y dicen, ¿por qué no me ayudas en esto? ¿Por qué no me das esto? Porque te dije que hicieras esto y no lo hiciste. No debemos de ser así, hermanos. Debemos de no buscar nuestro propio. ¿Cuánta gente he encontrado yo que buscan lo que a ellos les conviene y cuando no se los da se van? ¿Y a cuánta gente no le he ayudado yo, que les he ayudado en sus vidas, y que no me dan las gracias ni agradecen, y se van como si nada, como si no hubieras hecho nada? Y eso no es lo que marca la Biblia. Debemos de morir para que el pecado sea destruido. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿El cuerpo del qué? Del pecado. O sea, el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál? La fornicación, el adulterio, los chismes, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las maledicencias, la insensatez, los pensamientos inmundos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la idolatría. Ese hombre quede fuera de nuestra vida y ya no reine más en nosotros, para que sea destruido, a fin de que no vivamos más en el pecado. Ya no vivamos más en dónde, en el pecado, porque el que muere, el que ha muerto, ha sido justificado del pecado, gloria a Dios. Y si vivimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive para Dios vive. Así que también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos a Dios para Cristo el Señor Jesús. Para Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñaría más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si estuviéramos bajo la ley y cometemos pecado, hasta ahí llegamos. Pero ahora el Señor ha extendido su gracia, ya no es por obligación, ya es por gracia, ya es por obediencia. Debemos de ser obedientes. Es como los que debaten sobre el diezmo. Pues ahora el Señor ya dijo, cada uno dé como propuso en su corazón. Y fue un ejemplo de la ley, y ahora tienes la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios gobierna tu vida, tú lo vas a hacer para Dios. Pero si la voluntad de Dios no está en tu vida, ni el temor de Dios, no vas a hacer nada para Dios. Esa es la realidad. ¿Quién va a perder? El que va a perder vas a ser tú,
porque te privaste de hacer lo bueno y no lo hiciste, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? ¿Qué? Pecado. Y todo lo que no proviene de fe, ¿de qué es? Pecado. Y si no aborreces el pecado, no vas a ser justificado y el cuerpo no va a ser destruido. Que el pecado sea destruido. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, el pecado sea destruido, o sea que se ha quitado de tu vida. Ya no vivas más en él. No, pero es que soy seducido y es que esto me pasa y aquello me pasa. Sí, pero tú vives en el Señor, no en tu voluntad. Estoy en Romanos en el capítulo 7, 25. Lo leo en el poderoso nombre de Jesucristo. ¿Qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero yo conocí el pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Gloria a Dios. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. La ley a la verdad, ¿qué? Es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno para mí vino a ser muerte para mí. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Pregunta el apóstol Pablo, contesta, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no es lo que entiendo, pues lo que no hago es lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacerle bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero en otra ley en mis miembros se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si la ley no existiera, no estuviera exhibido el pecado. Pero la ley te abstiene del pecado, pero ahora la gracia de Dios ha venido y ahora por obediencia al Señor ya me abstengo de servir al pecado. Ya no quiero servir al pecado,
y ya hago que el pecado esté muerto en mí, para que la ley y la gracia de Dios sea en mi vida de una manera gloriosa, y haya revelación, haya perdón, salvación y arrepentimiento, y sea para gloria de Dios Padre en el nombre de Jesucristo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pero yo no puedo, porque en mi mente lo quiero hacer. Sí, pero si lo llevo en oración y en ayuno, sí lo logro. Porque cuántos hermanos que lo quieren hacer en su mente y siguen haciendo lo malo, porque su vida no está entregada totalmente al Señor, y están lidiando con eso. Pero cuando yo ya vivo en Cristo, ya no dependo de lo que esté el pecado en mí, sino dependo del Señor, en su voluntad y en su amor. Leo desde el 23, pero otra ley está en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y la ley, y lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará del pecado, de este pecado? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Ya no vivimos en la carne, sino en el Espíritu. Nuestro tema anterior fue el Espíritu, y veamos en el Espíritu. A todos los que quieren celebrar y quieren complacer su carne, es peligroso, pero muchos no lo hacen en la voluntad de Dios, sino lo hacen en lo que a ellos les conviene, y se justifican a sí mismos. El hombre se puede justificar a sí mismo, pero debemos de darle la gloria a Dios mientras que vivamos, porque el tiempo se acaba bien rápido, y cuando tú dices, es que yo lo quise hacer para Dios, pero no lo lograste. Ahora estamos en Juan 5, 18, 20, dice así, Primera de Juan, capítulo 5, 18 al 20. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Gloria a Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero en su Hijo, Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Nadie te va a pagar por ti, ninguna imagen, nadie, ninguna religión, ningún pastor, evangelista. Quítate de la mente eso. Solo el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti, para que seas salvo, obtengas perdón, salvación y arrepentimiento, y vivas en la vida de Dios, y Dios transforma tu vida y cambia tu vida y tu lamento en baile, si tú obedeces. Si tú no obedeces, tú eres responsable de lo que estás haciendo, pero si tú obedeces, el Señor te va a honrar. Si tú obedeces, el Señor va a traer su bendición a tu vida, y va a traer su amor y su gracia sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Estoy en Apocalipsis, en el capítulo 1, versos 5, 6, dice así, en el nombre de Jesucristo. Dice que la iglesia es del Señor Jesucristo y Él pagó por ella con su propia sangre. Por eso debemos de aborrecer el pecado y crucificarlo, y que no reine más en nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Por eso dice que el cuerpo se ha destruido, el del pecado. El cuerpo del pecado se ha destruido. El pecado en nuestra vida ya se ha destruido para siempre en el nombre de Jesucristo. Dice así Apocalipsis 1, capítulo 1, 5, 6. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano rey, y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Una vez más voy a leer el 5, porque me gusta, y quiero que tú tengas esta verdad en tu vida.
y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano, al Rey de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Solo Dios te puede salvar, darte vida, hacerte rey, sacerdote para Dios y Padre. Reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios Padre, en el nombre de Jesús. Nos debemos en espíritu, alma y cuerpo al Señor Jesucristo. Y solo el Señor nos puede librar de la muerte y puede destruir el pecado de muerte y de pecado en nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Y que ya no impere más el pecado. ¿Quién viene y hace esto? Escucha el misterio de Dios, la obra majestuosa de su Santo Espíritu en nuestra vida. El Señor Jesucristo viene y hace que el pecado ya no tenga ningún efecto en ti, que no tengas ningún interés ni deseo por el pecado. Tienes que aborrecer el pecado crucificándolo para que la gracia y la gloria de Dios desciendan sobre tu vida y seas un testimonio real y vivo para gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Si lo logras, se cumple el propósito de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús. Nuestras almas te alaban, Señor Jesús, y nuestros espíritus se regocijan en tu presencia, porque tú eres 3 veces santo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Él merece la gloria, la honra y el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Espero entiendas este consejo y este mensaje cambie tu vida y sea para gloria de Dios en el nombre de Jesús. Aborrece el pecado, crucifícalo. Estoy en la conclusión de este tema en el nombre de Jesucristo. Llegamos a la conclusión de este tema. Dice así, estoy en Efesios 2, 1, 10, del 1 al 10. Escucha lo que éramos en la primera vida, sin luz y sin esperanza. Pero Dios nos rescató, nos salvó y nos perdonó a través de su Hijo Jesucristo. Y nos ha dado vida eterna para gloria de su nombre. Dice, en el nombre de Jesucristo, 2, 1 al 10. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Leo el 5 una vez más, desde el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe, de la fe, de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Debemos de arrepentirnos, de estar prontos al arrepentimiento. Si pecaste, ya pecaste, pero debes estar presto al arrepentimiento y orar a Dios y decirle, Señor, perdóname y ayúdame. Y el Señor lo hace porque a veces tomas en cuenta al pastor mucho
y te olvidas de lo que Dios puede hacer, y para Dios no hay nada imposible. Nosotros somos el que riega y el que planta y el que riega, pero el que hace la obra es el Señor. Sea Dios glorificado sobre tu vida, sea Dios bendecido, y sea Dios derramando su presencia sobre tu ser a través de la fe y la gracia del Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, bendiga tu vida y tu alma. Señor, te adoramos y te bendecimos. He predicado como tú me has mandado en este día, Señor. Concluimos un año más cerramos un año más y estamos en la presencia de Dios, y así debe de estar nuestra vida hasta que el Señor venga por su iglesia, porque amamos la venida del Señor Jesucristo. Señor, bendiga tu vida, tu alma y tu ser. Voy a orar, doy gracias por este tema. Nadie me ha escrito para que oremos por él. Hemos dicho por los que estamos orando al principio, seguiremos orando por ellos. Padre del cielo, de la tierra, una vez más, delante de tu presencia, he presentado el consejo como tú me lo has dado, Señor. Hoy te pido que bendigas esta palabra en cada vida y en cada alma de los que recibimos este consejo, y que sea la gloria a ti, que sea la honra y que sea la alabanza a ti por los siglos de los siglos. Seas tú glorificado, seas tú bendecido en nuestras vidas para siempre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, bendice este consejo y que traiga buenas nuevas de salvación. Trae perdón, salvación y arrepentimiento. Haz tu obra en cada vida y en cada alma, y que todo lo que hacemos y vivimos sea para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Continúa la obra que has venido haciendo. Te pido misericordia, 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 misericordia para México. Trae perdón, salvación y arrepentimiento. Gracias por un año más, Señor, que concluimos, y sea la gloria a ti. Si tú quieres ser salvo, di tu nombre completo. Di: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de mis pecados. Quiero aborrecer el pecado y crucificarlo, porque el pecado no me lleva a nada, y quiero vivir en tu voluntad. Di tu nombre completo. Di: Señor, quiero que pongas mi nombre en el libro de la vida. Si tú necesitas sanidad, di: Señor, por tus llagas yo soy curado y sanado, sanada, para gloria de tu nombre. Gracias por haber pagado por mí en la cruz del Calvario, y por comprar y pagar mis enfermedades y mis dolores, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor amado, en esta mañana, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones con letras de fuego, que la comunión y participación de tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno de nosotros y los que alaban tu nombre. Bendice tu palabra en cada vida y en cada alma, y que la gloria sea a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gracia del Padre, el amor incomparable de nuestro Señor Jesucristo y la comunión y participación de su Santo y Divino Espíritu sean en cada uno de nosotros y los que alaban su nombre. Si puedes orar antes de dormir, ora a Dios y dale gracias por un año más. Estamos concluyendo. El Señor te bendiga y nos prospere. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová y nos ha sostenido con la diestra de su justicia, y lo seguirá haciendo por mucho tiempo para gloria de su nombre. Señor, bendiga tu vida, tu alma y tu ser. Agradezco a los pastores que nos hablan en sus grupos, a los hermanos que comentan. Escríbenos de dónde nos hablas, de dónde nos comentas. Deja tu nombre completo, insisto, nombre completo y petición por la cual quieres que oremos, en el nombre de Jesucristo. Señor, bendiga. El Señor tiene todo poder para solucionar y cambiar tu vida, en el nombre de Jesús. La gracia del Padre, el amor incomparable de nuestro Señor Jesucristo, la comunión y participación del Santo y del Espíritu en cada uno de nosotros y los que alaban su nombre. Te bendigo con toda bendición espiritual en el nombre de Jesucristo. La paz de Dios en cada uno de nosotros. El Señor bendiga a todos en el nombre de Jesús en este día. En el nombre de Jesús, el Señor te bendiga grandemente. Gracias por seguirnos, gracias por participar y gracias por ver el contenido que hacemos. Es para gloria de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios.